Hoy es miércoles 26 de febrero de 2025. Iniciamos en esta mañana fría bogotana la transmisión de la emisión número 713 de nuestro programa institucional La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que hemos seleccionado para analizar hoy es hacer algunas reflexiones de orden táctico, de orden estratégico, de orden geopolítico, de orden histórico, sociológico y político, de una grave situación de violencia que se acrecentó en varios municipios del Valle, con especial énfasis en Sevilla y Caicedonia a finales del mes de noviembre de 1961, mientras en el mundo entero hervía la disputa entre potencias de la Unión Soviética y Estados Unidos por la predominancia del control del planeta y se desataba el periodo más álgido de la Guerra Fría entre las dos superpotencias. Producto de eso, los comunistas de líneas cubana, china, soviética estaban empecinados en cooptar al precio que fuera el acumulado de violencia política que tenían aquí los partidos tradicionales y habían terciado de una manera muy intensa en lo que hemos denominado la violencia tripartidista, que aparecieron actores armados comunistas con intenciones político-estratégicas de la toma del poder a largo plazo mediante un proceso violento y de barbarie similar o peor al de los antiguos rivales liberales y conservadores, trayendo como consecuencia un sufrimiento mucho más grave para la población civil colombiana, con mucho énfasis en el campesinado y los niveles sociales más bajos de la pirámide, en un país en el que había muy pocos miembros de la clase adinerada, muy pocas personas en comparación con el núcleo poblacional en la clase media y una gran mayoría de personas en estado de dificultad económica, y allí era donde más se centraba esa violencia de quienes por antonomasia decían estar luchando por ellos. Entremos en materia. Coronel, ¿cuál fue la trascendencia de las declaraciones del presidente estadounidense John Fisher Kennedy acerca de las elecciones libres en el continente ante un periódico soviético y qué relación tenían estas declaraciones con la violencia tripartidista en Colombia a finales de 1961? Bueno, comencemos por la parte final de la pregunta para referirnos específicamente a lo que ocurría en Caicedonia y el Valle del Cauca, o por qué ese sitio. Vemos en la pantalla dos mapas. Al lado izquierdo, un mapa orográfico en el cual se ve perfectamente la composición topográfica, hidrográfica y de ubicación geoestratégica del departamento del Valle del Cauca, con una costa importante sobre el Océano Pacífico, con límites sobre el río San Juan, que podría ser otro de los gestores de una comunicación interna para llegar a formar varios canales internos colaterales al soñado canal Atrato-Truandó, y que en el centro del departamento del Valle cruza de sur a norte el río Grande del Cauca y separa a su vez a la cordillera occidental, que da salida al Pacífico, y a la cordillera central, que constituye un nodo de desarrollo eh, para el país, pero que desafortunadamente ha sido afectado por la violencia tripartidista desde hace muchos años. Al observar, vemos que aquí en las estribaciones
occidentales de la cordillera oriental, central, corrido, sobre la parte oriental del valle del río Cauca, están ubicados los municipios de Caicedonia y Sevilla, y que al subir la cordillera llegan a Génova, Bijao, Buenavista, Córdoba, La Tebaida, todos al sur del departamento del Quindío, sobre la margen oriental de la cordillera occidental de la cordillera central. Aquí lo vemos mejor en el mapa, Sevilla y Caicedonia limitando con el Quindío. Ese par de municipios son paraísos terrenales. Aquí vemos la foto de Sevilla, es espectacular, donde desciende la cordillera central hacia el occidente, o donde el río Cauca se proyecta hacia el oriente, visto de otra manera. Cafetales sencillamente espectaculares, hermosos. Unos paisajes huérrimos con una tierra muy fértil. Y esta foto de este campesino, pues es orgullo de esa tierra, escogiendo el grano de unas pepas que parecen eh, superiores en calidad, en tamaño y en cantidad a cualquier otra producción cafetera en Colombia y el mundo. Y en la parte de abajo vemos el famoso Jipao, que es orgullo del Quindío y del norte del valle, que significa el vehículo que históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, que se incrementó la traída de estos vehículos a Colombia, ha constituido un elemento de identificación regional para el transporte del café y de los habitantes de toda la zona cafetera. Y hay concursos de jipaos, hay mucha actividad al respecto de eso, porque la creatividad y lo que hacen con esos vehículos es increíble, cómo los sobrecargan de personas y de peso, y sin embargo son tan fuertes que soportan el, la cantidad de trabajo que les ponen en unas zonas muy quebradas. Y esta foto, que es preciosa, es la postal del centro de Caicedonia, que también es igual de cafetero, y sus paisajes rurales son de la misma condición de lo que vemos arriba con Sevilla. Allí se desarrolló la violencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo incidió o cómo incidía el discurso del señor John Fitzgerald Kennedy frente a una entrevista que le hicieron para el diario Izvestia de la Unión Soviética, que entre otras cosas era manejado por un familiar del entonces premier soviético Nikita Khrushchev? Fue una entrevista histórica porque en medio de la Guerra Fría, en el momento de más tensiones, el director de Izvestia le pidió una cita a la Casa Blanca para entrevistar al presidente Kennedy. Kennedy era un hombre muy inteligente, con mucha habilidad para actuar ante los medios de comunicación, tenía ciertas cualidades histriónicas y además aspecto de actor de cine. Entonces lo recibió al periodista en su casa de campo en Massachusetts, en la ciudad de Hyannisport, y allí lo atendió. Hablaron de todo, de lo que estaba pasando en Berlín, del problema de Cuba, del problema de la violencia en el mundo, de la extensión del comunismo en las luchas que tenían los musulmanes contra Francia en ese momento, especialmente en Argelia. Habló del problema creciente en la Indochina y prácticamente vaticinó que Estados Unidos tendría que intervenir más fuertemente en el Vietnam, y ahí comenzó la tragedia. Habló también de los problemas de Latinoamérica, de la Alianza para el Progreso. Fue una entrevista histórica muy importante. Pero entre lo que más le repitió Kennedy al periodista es que Estados Unidos acepta solamente a los regímenes que eran producto de elecciones libres, que estaba en contra de todo lo que fuera eh, impuesto por la fuerza. Inclusive le puso el ejemplo que mientras en Cuba el terrorista Fidel Castro ha tomado el poder por la violencia, y Estados Unidos tomaba acciones muy contundentes contra él, en la Guayana había
el pueblo elegido en las elecciones, en elección libre, a un marxista y que Estados Unidos no estaba tomando ninguna acción contra la Guayana, mientras que contra Cuba sí, porque lo consideraban que él no era, que el terrorista Fidel Castro no era la expresión del pueblo cubano, sino que era un delincuente que por medio de las armas había tomado el poder y estaba imponiendo un sistema totalitario. Obviamente, como la pregunta es cómo incidía en Colombia, pues esto le llegaba aquí a las tres líneas, a las tres tendencias que había, y entre ellos había pugnacidad, pero al mismo tiempo en las zonas rurales donde se estaba produciendo esa transición metodológica y muy incisiva de los comunistas en aras de reclutar a todo ese acumulado y meterlo en sus pandillas, pues generaba dificultades, había contradicciones, porque como lo vimos hace un tiempo aquí, cuando el papá del exalcalde de Cali, terrorista Iván Marino Espina, fue a los campamentos de Chispas a tratar de convencerlo de que se uniera a las guerrillas comunistas que tenían su sede directiva en Pereira, fue a tratar de convencerlo que se metiera a eso, se quedó aterrado de ver la ignorancia de estos bandidos, la poca aceptación que le ponían a la ideología política, la mayoría, y la mentalidad de barbarie que los acompañaba. Sin embargo, pues había unos pocos que sí estaban inclinados a convertirse en bandoleros comunistas. Entonces, toda esa información la llevó al partido y la decantaron de tal suerte que pensaron en un proceso de conversión, pero que lo importante era tener ese acumulado de gente que ya tenía eh, experiencia en combate. La dificultad era disciplinarlos al estilo comunista. Eh, Obviamente, estas declaraciones del presidente Kennedy le servían a esos grupos para decir que la Alianza para el Progreso era una intromisión en los asuntos internos de Colombia y que Estados Unidos era el satán y el promotor de la guerra contra el pueblo y todo lo que ya conocemos de su largo discurso, como ya lo tenían más avanzado en Marquetalia y otras regiones. Entonces les presentaban a los campesinos la idea que lo que tenían que construir era una especie de república independiente en el nodo de la cordillera central, al norte del valle y los límites con Tolima y Quindío. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación política interna de la dictadura cubana y cómo su brazo subversivo y terrorista se extendía en el continente? Esto es interesante de analizar porque tenían de adversario político fuerte al país más poderoso del mundo en ese momento, el que ha triunfado en la guerra mundial, al que ha organizado los organismos multilaterales, al que había establecido los nuevos patrones de negociaciones internacionales mediante las decisiones de Brentwood, al país que tenía la mejor tecnología y tenía el mayor número de inmigrantes que han mejorado su estatus y el país que ya exportaba más divisas hacia el planeta y que adquiría más bienes y servicios a casi todos los países con los que tenía relaciones y que inclusive había ayudado a la Unión Soviética a repararse de los daños de la guerra, donándole mucho trigo y otras cosas. Entonces Estados Unidos estaba en su fulgor y estos terroristas cubanos le han declarado ya abiertamente la guerra, porque por debajo de la mesa pues estaba la intención del partido de la Unión Soviética. Entonces Fidel Castro anunció que las organizaciones revolucionarias integradas, o sea, el ORI como lo llamaban, que era una conjunción de grupos de izquierda que han participado en la toma del poder en Cuba, pero que estaban encabezados por el Partido Socialista Popular, que era el equivalente al Partido Comunista Colombiano, habían decidido seguir el ejemplo de la Unión Soviética de tener un partido unido por la revolución. Y en Cuba lo llamarían igualmente Partido Unido por la Revolución Socialista, con el fin de identificarse plenamente con la línea soviética. Detrás de eso, pues estaba el interés de los dictadores Castro de que la Unión Soviética los mantuviera como parásitos, les enviara armas y los protegiera cada vez que ellos agredieran con su verborrea descalificadora
toda la acción de Estados Unidos, a la vez que podían promover el terrorismo, que es la pregunta, en Latinoamérica. Entonces, las embajadas de los países que no habían roto relaciones con la narcodictadura cubana se convirtieron en centros de espionaje y terrorismo. Todos las entidades culturales de Cuba se multiplicaron en las embajadas y con el cuento de que estaban transmitiendo los logros de la Revolución cubana, lo único que hacían era tener contacto con bandas comunistas armadas para ideologizarlos, para coordinar de manera clandestina el viaje de bandidos comunistas de todos los países a que fueran a Cuba y se entrenaran como terroristas y regresaran a sus respectivos países, como ya lo vimos en Colombia, en Uruguay, en Chile, Guatemala, Argentina, Perú, Brasil, y regresaban a colocar bombas, a instigar actos criminales y a reclutar a jóvenes de acuerdo con la metodología de formar células y una célula formaba la otra y la obligación de cada cuadro político de formar más cuadros políticos y de cada militante comunista de reclutar más militantes comunistas, siempre llevándolos a la integración con el grupo armado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué tipo de actividades subversivas realizaban a finales de 1961 las bandas comunistas armadas procubanas en Bogotá con el fin de causar impacto propagandístico a favor de la revolución y la dictadura castrista en la isla caribeña? En ese tiempo llegó a Colombia un sujeto que se llamaba Pardo Llada, muy conocido, demasiado conocido, un locutor, hablador, y como los colombianos nos caracterizaban, porque venía un extranjero y lo volvíamos famoso, como pasó con Pacheco, que trabajaba en un buque haciéndole aseo, y llegó a Colombia y dijo que él era locutor, y aquí lo volvimos famoso, a Pacheco. O sea, le subió un estatus de ser aseador de un buque, se convirtió en la estrella de los medios de comunicación en Colombia. Igual pasó con este sujeto Pardollada, era uno de los activistas más eh, sonados del Partido Comunista Cubano, de ese grupo que tenía Fidel Castro, y de pronto pelearon, y las peleas entre comunistas parecen como eh, peleas entre narcotraficantes, son a muerte. Entonces la narcodictadura cubana lo iba a matar y se voló por México y llegó a Colombia, donde sabía que lo recibían como un héroe. Entonces aquí en Colombia llegó y desde ese día se volvió anticomunista. Rápidamente se instaló en Cali y ya había un grupo en Bogotá que llamaba el CRC, que era Comité Revolucionario Cubano o Comité Revolucionario de Cuba, que se llamaban revolucionarios porque querían ahora tumbar a la revolución comunista. Y ellos tenían aquí en Colombia algún apoyo de cubanos que tenían dinero en el exilio y otro que lo conseguían aquí o por otros países, inclusive Estados Unidos. Y Pardo Llada se comenzó a mover entre Cali y Bogotá. Hacemos el paréntesis, es el autor de la famosa canción de Pachito el Che del Deportivo Cali. Y por eso se volvió muy conocido en Cali y ya terminó su vida. Allá hasta escribió un libro en contra de Fidel Castro, después de haber sido un ferviente castrista, de haber apoyado la revolución comunista. Pero así es la historia, no como nos la cuentan a veces. Entre otras cosas, de eso no menciona para nada el señor de Rux en su supuesto informe de la verdad. Esos señores aquí a 5 o 6 cuadras del Estadio El Campín, no muy lejos, lo que hoy en día es más o menos el barrio San Luis, tenían una casa y en esa casa vivían los cubanos y todo el mundo sabía que ese era el epicentro de la llegada de cubanos que se exiliaban de la narcodictadura y pasaban por Colombia o para irse para Europa, o para Venezuela o para quedarse aquí. Entonces comenzaron los comunistas de las redes urbanas del Partido Comunista a llamarlos por teléfono, a amedrentarlos
y que los iban a atacar. Detrás de eso estaba la embajada de Cuba, que con la venia del gobierno del señor Lleras Camargo tenían aquí su sede diplomática, a pesar de los daños que le estaban causando al país y también debido a esa falta de carácter de los politiqueros colombianos que se daban cuenta que la violencia que ellos se han inventado le ha abierto las puertas a terroristas cubanos para que vinieran a instigar la violencia en Colombia, pero siempre miraron para otro lado. Y cada vez que se ha roto relaciones con Cuba, aparece un César Gaviria que rapidito la reactiva porque es que la culpa es de Estados Unidos que persigue a la isla y no a los terroristas cubanos que son los que promueven el delito en el continente. Así de insensatos son nuestros dirigentes políticos. Entonces, en medio de esas amenazas, efectivamente, una noche aparecieron unos sujetos en un vehículo, como decían en el tiempo, un vehículo fantasma, y dispararon varias ráfagas de armas automáticas contra la vivienda, con la advertencia de que la próxima vez no era contra la casa, sino era directamente contra la casa, porque la revolución cubana se respetaba y los comunistas colombianos estaban en lucha, en apoyo a la lucha del pueblo cubano. Esto es algo muy importante que casi nadie lo recuerda, casi nadie lo conoce, y que sucede al mismo tiempo, el mismo momento, en que a pesar del comunicado victorioso que publicaban en el departamento del Valle, que la violencia se ha disminuido en los departamentos de Quindío, Valle y Tolima, en ese triángulo sobre la cordillera, la violencia estaba creciendo y la situación era inaceptable, era intolerable en los municipios de Sevilla y Caicedonia y alrededores donde caía gente muerta todos los días en cifras altas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué se originaron airadas protestas de los dirigentes liberales y de varios municipios del Valle a finales de 1961 frente a la reforma como el gobierno nacional manejaba la caótica situación de desorden público que afectaba a la violencia tripartidista? Hace unos meses le dedicamos un capítulo muy especial, con mucha información, con abundancia de documentación, al caso de las masacres simultáneas en las áreas rurales de los municipios del Toro y Restrepo. Y veíamos que ahí resultaba seriamente implicado un dirigente conservador muy conocido en el Valle del Cauca, que inclusive fue 2 veces ministro de Estado. Y lo más curioso, que fue ministro de Estado de López Miquelsen en el año 74, a pesar de que en los años 60 se odiaban a muerte y se decía que López Miquelsen encabezaba las guerrillas liberales comunistas del MRL y que el señor Cornelio Reyes, como se llamaba el distinguido dirigente conservador, era el promotor e instigador de las guerrillas conservadoras que habían ocasionado la masacre. Vimos todo el novelón, hasta la forma como este sujeto, el tal Cornelio Reyes, siendo ministro de Estado, se apareció en el cementerio el día que murió el tal Capitán Veneno, y siempre quedó la duda si el verdadero Capitán Veneno era don Cornelio Reyes o era el muerto. Entonces la situación estaba muy tensa cuando se destapó la investigación de quienes habían participado en ese crimen. Se salpicó terriblemente a la Policía Nacional. Resultaron 9 miembros de la Policía Nacional eh, implicados en el hecho. El Consejo de Guerra Inicial se les había iniciado en la Escuela de Policía Simón Bolívar en Tuluá, pero luego por decisión o por petición del director, del comandante del Departamento de Policía, se trasladó el proceso al municipio del Toro, donde los detenidos terminaban allá como, de Restrepo, perdón, terminaban allá prácticamente como viviendo en su casa sin ningún problema. Y luego el Consejo de Guerra
presidido por unos oficiales de la Policía Nacional, los eximió a todos. Entonces los dirigentes liberales, que instigaban la violencia por un lado y pedían la paz por el otro, y querían ver encarcelado a todo el mundo que fuera del Partido Conservador, como igual ocurre con los comunistas de hoy en día frente a los que llaman paramilitares, armaron una cantidad de manifestaciones y de protestas y de gritos y de documentos y de viajes a Bogotá y, como decían en ese tiempo, de memoriales, refiriéndose a oficios, pidiendo la acción del gobierno y sobre todo reclamándole al señor Lleras Camargo, que era liberal, como era que él permitía y toleraba que desde las directivas o altas directivas del Partido Conservador se hubiera conestado esa masacre tan atroz de más de 30 personas liberales en esos dos municipios y que, como lo vimos en su momento en todo el proceso, como ocurrió el caso, todo hubiera pasado de agache hasta el punto que simultáneamente con la liberación de los policías implicados en Cali, quedaron libres todos los bandidos que han sido capturados en la Plaza de Mercado de Cali, como lo vimos aquí en el episodio, y que uno de esos había dicho que era el Capitán Veneno y que luego resultó que no fue, y después de que quedó libre apareció un tipo muerto por allá en Quinchí, en otra parte, que también se hacía llamar Capitán Veneno, pero que no tenía ni siquiera parecido físico con el que había dicho en Bogotá, con el que había dicho en Cali que era, y que luego aquí apareció en Bogotá muerto el que decía que era el Capitán Veneno, pero que no lo era, y que el que se presumía que era el Capitán Veneno, que era el dirigente político, apareció subrepticiamente en el entierro. Entonces, como ven, es todo un novelón que nunca se desentrañó, pero que hace parte de esos crímenes tan atroces que ocurrieron en esa zona y que demuestran que la justicia no era imparcial y que mucho menos los partidos políticos eran organizaciones serias, sino que eran asociaciones para delinquir, no solo robando votos y robando el presupuesto, sino también promoviendo la violencia. Mi coronel, ¿y en qué consistió ese otro acto de propaganda comunista realizado por enviados de la dictadura cubana en el área del Pacífico colombiano? Es que miremos el contexto tan complejo, mi coronel. En Bogotá, los comunistas tratando de asesinar a los disidentes cubanos. En Washington, perdón, en Estados Unidos, desde Massachusetts, de su residencia particular, Kennedy poniéndole los puntos al mundo. El plan de Alianza para el Progreso en Desarrollo en el continente. Pruebas de la presencia cubana en todas las partes del continente. Y aquí en Colombia, la violencia tripartidista iniciando a virar hacia el terrorismo comunista. Pero ya para esa época existía la prisión o el presidio de Gorgona y había más de 200 bandidos de los tres partidos que ya han sido condenados a 20 años, 18 años, 30 años, allá presos en la cárcel de la Gorgona. Y un día el señor que estaba a cargo de la Guardia Penitenciaria allá envió un telex de urgencia a Bogotá, que sorpresivamente sobre el penal sobrevoló varias veces una avioneta que arrojaba propaganda comunista sobre el penal y además traía instrucciones escritas de cómo hacer bombas caseras, de cómo organizar un plan terrorista o de cómo organizar redes de resistencia de los presos en las cárceles, induciendo a que sorprendieran a la guardia, la amordazaran o la mataran y escaparan con la complicidad de pescadores que ya estaban orientados para que el día de se produjera ese escape. Algo gravísimo que se tejía por parte del Partido Comunista y de sus cómplices aquí en las ciudades y que tenían el dinero suficiente para financiar el sobrevuelo de una avioneta que tenía que atravesar gran trecho sobre el mar, llegar allá y tener la capacidad de hacer varios giros sobre la isla y arrojar todos estos folletos a una distancia en la que no fuera posible que las armas
que tenía la Guardia Penitenciaria pudiera derribarla o impactarla. Es otro suceso que el señor de Rux ignora completamente, no porque lo desconozca, sino lo ignora intencionalmente, ya que eso no le sirve a la verdad que él quiere presentar. Pero aquí vemos cómo, mientras toda esa violencia se enseñoreaba y el mismo día ocurría una cosa, en otra parte del país la violencia era interminable. ¿Y qué informaron los medios de comunicación sobre otros hechos relacionados con la convulsa situación de violencia tripartidista en el binomio municipal de Sevilla y Calcedonia, en el Valle del Cauca en el 61? Ese mismo día, como vemos por las fechas, 28 de noviembre de 1961, en contraste con toda esa información que era politiquera de parte de los partidos tradicionales, amén de que ya se acercaban las elecciones del 62 y estaban en la componenda del amiguismo entre Lleras Restrepo, primo del presidente, y fuera de eso designado a la presidencia, pues, entre familia. La familia Lleras era la dueña del país y el señor Valencia, que era el candidato de los conservadores, a pesar de la guerra interna que le hacían Belisario Betancur, eh, Araujo Grau, que era hermano de un señor que después fue almirante, y Álvaro Gómez. Había muchas cosas interesantes ahí que ocurrían en la política que se relacionan con todo esto. Y tampoco nos lo cuenta el señor de Rux en su informe, sino que se limita es a decir que los unos eran víctimas, o sea, los comunistas, y que los otros eran los victimarios, cuando eso no es cierto, porque hay mucha tela que cortar ahí en ese asunto. Eh, la publicación de ese día fue preocupante, porque en el solo municipio de Sevilla hubo una masacre en un café. Allí llegaron y asesinaron a unos señores porque no tenían el color político de otro grupo. En la reacción, la Policía Nacional trató de capturar a los autores eh, y cuando se produjo la acción de la Policía Nacional, los sujetos escaparon, eh, con disparos alcanzaron a herir levemente a alguno y fue capturado, y en un retén más adelante la policía capturó al otro. Al investigarlos, pues eran implicados con la masacre que había pasado unos días antes allá en Sevilla. Entre tanto, en Caicedonia se presentó un hecho gravísimo, y ese fue más grave, el de Caicedonia. Resulta que días antes, también por los mismos días que hubo la masacre en Sevilla, eh, había un señor que se llamaba Jaime Castaño Giraldo. Perdón, ese era el juez. No, había un señor que era era abogado de nombre Leoncio Rojas Palacio, y este señor era el secretario del Consejo de Caicedonia y era a la vez el dirigente del Partido Liberal más conocido ahí en Caicedonia. Y en una noche fue atacado por unos sujetos con arma blanca que le dejaron graves heridas, pero no lo mataron. Y de una vez regaron la especie que han sido los enemigos políticos de él, que no era un problema diferente ni por atraco ni nada, sino era por acciones políticas. Y al día siguiente, es decir, el 10 de noviembre, fue asesinado a tiros en el centro de Caicedonia el médico del pueblo. Tenía un nombre muy interesante, se llamaba el doctor Pitágoras Cardona Toro. Él era médico, pero a la vez era miembro del Consejo Municipal y miembro de la dirección. Era el presidente del Partido Liberal en el municipio de Caicedonia. Entonces, si al secretario general del partido y al partido y al presidente del partido le hicieron atentados, pues la cosa era más grave. Entonces, esa noche en que se presentaron los asesinatos en Sevilla, este sujeto fue capturado y la justicia, que era politizada en ese sector, fue rápidamente que hizo
el proceso de instrucción del sumario y capturaron a algunas personas. Entonces, esa noche hubo retaliaciones por ese hecho y se sindicó de manera irresponsable por parte de los medios de comunicación que eso era un crimen urdido por el general Rojas Pinilla. Miren ustedes el enredo que había aquí. Cuando nació la NAPO, hubo sectores del Partido Conservador que se unieron al general Rojas Pinilla y algunos sectores de ese partido tenían en el ADN el odio contra los liberales porque eran conservadores, de esos conservadores retrógrados. Entonces, resulta que el señor Jaramillo Usma era el jefe de los conservadores y decía ser miembro del partido de Rojas Pinilla. Había dicho que con ocasión de los muertos que hubo en Sevilla, le costaría al Partido Liberal 100 miembros y que a partir de la fecha, por cada liberal por cada conservador que mataran los liberales, como había ocurrido en Sevilla, en esa masacre, entonces que ellos asesinarían a 100 liberales. Pues sin mayores pruebas, pero con base en esa declaración que la dio, seguramente tomando trago, de una vez le iniciaron el proceso y rapidito los indicaron al señor Jaramillo Usma de ser el autor intelectual y material de la muerte del famoso médico Pitágoras, que era liberal. Y dijeron que ese era apenas uno de los 100. De remate, en la vereda del Venado, un grupo de conservadores que también decían que tenían contacto con el señor Jaramillo Usma, habían asesinado a machetazos y a tiros a varias personas y a otras las dejaron heridas, inclusive una joven muy agraciada que era muy conocida en la zona, fue gravemente herida y trasladada a Cali. Desde luego, pues la información estaba sin probar y sin embargo el señor fue condenado. Es probable que sí tuviera algo que ver, pero pues cuando la justicia no se llega al extremo y más en un ámbito político de intensa o de caldeo emocional como el que hay ahí, las cosas son gravísimas, porque lo que hacen es profundizar los odios y acrecentar esos problemas que ya hemos visto aquí. Como lo decíamos ayer refiriéndonos a eso, también en la vereda de la Samaria, un grupo de bandoleros de orientación conservadora se emboscaron ahí en Caicedonia y asesinaron a 3 personas que viajaban en un vehículo. El conductor reaccionó y mató a uno de los atacantes. Entonces ahí fue Troya porque de una vez dijeron, ese muerto también era de los de la banda del señor Jaramillo Usa, y Jaramillo Usa fue el que mandó matar al dirigente liberal y médico de Caicedonia, es el responsable también del ataque con cuchillo contra el concejal que también era secretario del Partido Liberal en Caicedonia, y lo está haciendo en venganza por los 3 muertos que hubo en Sevilla y por los capturados que tuvo la policía. Como ven ustedes, un ambiente muy pesado. Ahora se mira con el paso del tiempo y quizás no se le dé la trascendencia, pero poniéndose en el momento, era un ambiente muy pesado en un par de municipios donde la población en su mayoría era flotante y donde muchas personas, más de las que nos imaginamos, perdieron la vida y nunca se supo porque no se sabían ni cómo se llamaban. Simplemente llegaban a trabajar en las fincas en la época de recoger café y cuando se producían esas masacres, ahí se morían. O eran personas que iban y trabajaban una semana, salían el fin de semana a tomar trago y los esperaban que regresaban y nunca volvían. No sabían si se habían ido para otra finca, no sabían si definitivamente se habían metido a las guerrillas o si los habían matado o si los habían desterrado o si se habían ido para otra región. Es más, al revisar las cuentas que pagaban los mayordomos, ¿no? Que a Jorge le pagaron tanto, a María tanto, y aparecía ahí el nombre en la planilla y una X porque no sabían ni siquiera firmar. Y los otros
que sí volvían. ¿Y usted por qué trajo a ese? No, yo me lo encontré en el pueblo tomando y me dijo que él estaba sin trabajo, que recogía café y aquí hablamos con el agregado de la finca y le dieron trabajo. Trabajó una semana o dos, pero el fin de semana no se volvió a saber de él. Mucha gente esa fue asesinada en medio de esas vendetas. Algunos eran bandidos que se infiltraban para hacer inteligencia y luego ir a robarse esas fincas y matar a la gente. Otros eran personas que las obligaban y otros eran andariegos. Historia compleja la nuestra en ese campo, Coronel González. Mi coronel, ¿qué sucedía entre tanto en otros departamentos del país a finales de 1961, donde la violencia tripartidista era atroz e irracional? En el municipio, en el área rural de Neiva, departamento de Anaconia, unos bandidos fueron a asaltar la finca de la Argentina. Eran bandidos de la banda de Tiro Fijo. Y el mayordomo estaba preparado para eso y cuando llegaron con su arma de dotación de cuidar la finca, dio de baja a un sujeto, Adriano Perdomo, después de que se identificó ya quién era, se estableció que era un sujeto, miembro de la Juventud Comunista, que vivía con una señora en Neiva y que pertenecía a las bandas de Tiro Fijo. Entonces, eso nos indica que no solo en el departamento del Tolima, el Cauca, el Valle y el Viejo Caldas, en la zona del Quindío, el problema estaba, sino que ya por la zona de Neiva, Tiro Fijo estaba organizando seriamente cuadrillas de malhechores de filiación comunista. Y en el municipio de Lebrija, Santander, más al norte del país, en una finca, eh, fueron asesinados tres adultos mayores, uno de 70, uno de 80 y uno de 75 años, dos hombres y una mujer. Y también un menor de edad y sobrevivió una niña de 8 añitos que observó toda la masacre y se alcanzó a escapar por los matorrales y llegó hasta la policía y contó lo que ha ocurrido. Y efectivamente, cuando los miembros de la policía llegaron allá, encontraron que los habían asesinado bandoleros que se identificaban como miembros del MRL y en apoyo a la Revolución Cubana. Tampoco nos lo cuenta el señor de Rux en su famoso informe de la verdad. Adelante, mi coronel. ¿Y cuál fue la sesgada posición editorial del diario El Tiempo en relación con la convulsa situación de violencia tripartidista en los municipios de Sevilla y Caicedonia en el Valle del Cauca a finales de 1961? Se podría decir, y tampoco lo dice el señor de Rux en su informe, porque no es objetivo su informe de la supuesta verdad, que los medios de comunicación jugaron un papel preponderante para instigar la violencia en Colombia. El editorial era, como ya lo hemos dicho aquí, tema de referencia para las emisoras de radio, que era lo que escuchaba la gente que tenían los radios de tubos y algunos ya cargaban su radiecito transistor colgado con una cinta eh, terciada al pecho, al estilo de una bandolera. Y así trabajaban. Y en los buses intermunicipales, los que no tenían radio, que ya estaban algunos con radio incorporado, el chofer llevaba un radio transistor y lo ponía a todo volumen y los pasajeros iban escuchando lo que allí se oía. Las cantinas, en las tiendas, en los restaurantes, en los almacenes, todo el mundo andaba escuchando la radio y los radios más comunes o más famosos de la época eran los Philips. Por eso era que algún día su radio será un Philips, era la propaganda. Era como tener un radio de calidad. Entonces, lo que se produjera en un editorial del periódico El Tiempo en las emisoras liberales del país era reproducido casi que textual, y lo que se produjera en un editorial del Siglo en las emisoras conservadoras y en los púlpitos los curas también se encargaban de reproducirlo. Miren ustedes lo grave de esto. Entonces,
el periódico El Tiempo, de manera irresponsable, le achacó directamente el crimen del doctor Pitágoras Cardona, no al asesino, no al señor que decían que era el responsable, sino de una vez se fue Lance Enriste, dijo que era el general Rojas Pinilla el autor intelectual de ese crimen, que el general Rojas Pinilla, a pesar de no haber resuelto su situación jurídica, era uno de los autores intelectuales y promotores de la violencia que estaba ocurriendo en Sevilla y Caicedonia. Imaginen ustedes municipios alejados de la realidad del país cuando escuchar un radio y oír la voz de algún dirigente o de un locutor que se convertían como en unas figuras estratosféricas, oyéndoles decir en Sevilla que el que los está mandando matar es el general Rojas Pinilla y sus seguidores. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta de los que están siendo muertos o los que se consideran del sector que está siendo muerto? Pues ir a cobrarle a los otros, ¿no? Entonces, esto es un punto que no se ha querido decir y que el señor de Rux no lo dice en su famoso informe, pero que es una realidad. Los medios de comunicación, con sus editoriales y sus comentarios incendiarios y las caricaturas de Chapete y de Belezefe, y fuera de eso echándole la culpa al general Rojas Pinilla de lo que no era cierto, incendiaron el país y esa violencia se exacerbó y por razones obvias los que mejor sacaron ventaja de eso fueron los comunistas que supieron utilizar un argumento y el otro para traerlo a su favor. ¿Cuáles eran las actividades visibles de los dirigentes liberales y conservadores del Valle mientras la violencia tripartista seguía destruyendo a Colombia? Curiosamente, el mismo día que el periódico El Tiempo publicó este editorial, que es como 2 días después de que se condenó al señor mm, sindicado de la muerte del médico Pitágoras y se le echó la culpa al general Rojas Pinilla, se armó un debate terrible en el Congreso de la República porque el senador Álvaro Gómez, que también tenía eh, a pesar de ser un hombre muy brillante, tal vez uno de los mejores estadistas que ha dado Colombia, tenía también su corazoncito politiquero y su forma de hacer política. Y él sabía que mientras estuviera en el escándalo le daba publicidad porque esa era la forma de hacerlo y era quizás la forma de llegar a la presidencia. Y armó el bochinche, como dicen los bayunos, que el Estado colombiano bajo la presidencia del señor Lleras Camargo había tolerado repúblicas independientes y puso de manifiesto lo que estaba ocurriendo ahí en el nodo de la Cordillera Central y de una vez indicó de manera directa al MRL con el Partido Comunista y dijo que esa alianza que ha hecho López era una alianza fuerte. De manera curiosa, el doctor Fernando Londoño, conservador hasta los tuétanos, era el ministro de gobierno del liberal Carlos Alberto Lleras Camargo. La razón era por la famosa unionismo y por la repartija de poder. Ese Londoño era el papá del periodista este que habla tanto por la radio, eh, que fue ministro del Interior de Uribe. Y aunque ustedes no lo crean, siendo de la Godarria, como dicen los conservadores, salió a cuestionar la conferencia que había dado Laureano Gómez en el Teatro Municipal y en el Congreso de la República, obviamente la situación que le han hecho como ministro del despacho, y comenzó a echarle la culpa al gobierno de Laureano Gómez, del cual él había hecho parte como apoyo, pero ahora como estaba en el gobierno había que hacer politiquería y dijo que la primera república independiente la había tolerado era Laureano Gómez, que inclusive era el responsable de que en la provincia del Tequendama, aquí en Cundinamarca, en el área rural del municipio de Biotá, Víctor Julio Merchán, que era uno de los fundadores del Partido Comunista Colombiano, había organizado una republiqueta independiente y que el señor Laureano Gómez había mandado una tropa muy mal armada y que los bandidos que estaban ahí organizados los asesinaron a todos los soldados y agentes que iban ahí, le robaron las armas y que Laureano Gómez no había querido actuar imponiendo la justicia. Entonces
que, al contrario, había prohibido las operaciones militares en esa zona y había cohabitado con los comunistas. Esta es otra parte de la historia que no nos la cuentan como es, pero parte sí ocurrió así. Entonces, de manera increíble, un conservador atacó a otro, endilgándole al papá el origen de la violencia, y el hecho es que el debate se alargó esa noche y lo aplazaron, y eso duró varios días, y luego terció Víctor Mosquera Chaus, que era otro politiquero del Cauca, y finalmente todo quedó en que salieron a vacaciones, y como ya lo hemos dicho ayer, para el 15 de septiembre estaba programada la reunión unionista, y entonces ya fuera de las instancias del Congreso no se volvió a hablar de nada, y quedó para la historia ese debate que luego, en el libro que se publicó el año siguiente por parte de los comunistas, de la famosa historia de la violencia en Colombia, se le achacó a Álvaro Gómez y a Mosquera Chaus la responsabilidad de haber instigado la violencia contra las repúblicas independientes. Miren ustedes todo ese enredo y ese caldo de agujas que arman los políticos aquí con tal de sacar ventajas en el momento de la elección sin importarles la tragedia. Por un lado, el periódico El Tiempo instigando contra los rojaspinillistas, los conservadores matándose a dentelladas entre ellos en el Congreso, los liberales cogobernando con los conservadores y promoviendo actividades unionistas, etcétera. ¿Qué graves hechos nunca condenado acerca de la perversa moral del entonces candidato liberal Alfonso López Miquelsen pusieron al desnudo la oscura conducta de este personaje en relación con los hechos de corrupción y daños al país? Este personaje nunca se le juzgó, nunca se le endilgó lo que hizo. Resulta que para esos días él estuvo en Cúcuta y armó al estilo Petro un debate con un poco de frases que dijo, y habló de que él tenía una reforma agraria, volvió a tocar el tema de que esa reforma agraria él la quería hacer con el Partido Comunista, que tenía grandes y luminosas ideas para transformar el campo en Colombia, que él se iba a presentar a las elecciones, pero que como desafortunadamente, miren ustedes, otro Petro, es que el tipo era otro Petro. Lo que pasa es que era un Petro mejor hablado y mejor vestido, y que hablaba francés, inglés, y tenía un ojo azul y uno verde, como dice el payaso de Sábados Felices. Dijo que él de todas maneras lanzaba primero sus candidatos a la Cámara y al Senado, que si ganaba en la Cámara y el Senado, él se iba a presentar de candidato a la presidencia de la República, pero que él sabía que así ganar en las elecciones no se las iban a reconocer, porque en la Constitución no estaba escrito, o la Constitución no es sino el acuerdo que se había hecho, no estaba escrito que el candidato fuera, que el ganador a la presidencia fuera uno de los dos partidos, ya que ese era el pacto del Frente Nacional. Entonces, que él invitaba al pueblo a actuar. Imagínense ustedes eso. ¿Qué estaba diciendo? Lo mismo que Petro, ¿no? Entonces, al mirar a fondo qué era lo que realmente pasaba o por qué este sujeto fue a hablar en esos términos en Cúcuta, nos encontramos con una joyita de la historia. Primero, que los caricaturistas pintaron lo que estaba ocurriendo en los dos partidos, y pintaron que la crisis del MRL era como una máquina de esas que en las calles no hacen huecos, pero que como está en crisis, hacen los huecos y no los tapan. Ese era el mensaje de Vélez F. Las perforaciones en la calle, iba perforando, pero la máquina estaba en mal estado, estaba en crisis o quedaba ahí vuelto nada. Y la otra era que se habían reunido el papá de Álvaro Leiva Durán, Araujo Grau y Belisario Betancur, a planear cómo torpedeaban el Partido Conservador, y que hablaban de que ellos formaban un bastón de la solidaridad, pero que ese bastón estaba partido porque Álvaro Leiva, el papá de, el papá de Álvaro Leiva Durán, era un politiquero descompuesto que jugaba a Dios y al diablo, de tal palo, tal astilla, y que ese lo que había hecho era fraccionar más el Partido Conservador. Entonces veamos cuántos enredos se armaban, y el país desangrándose y los comunistas metiéndose aquí y estos politiqueros descompuestos. Pero volvamos al tema. ¿Qué era lo que estaba ocultando el señor López, o para qué hacía
ese bombo invitando al estilo Petro al pueblo de que si le robaban las elecciones se manifestara. Resulta que el escritor Enrique Caballero Escobar, autor del libro del Mesías de la Handel, era familiar de Alfonso López, de la familia López Miquelsen. El señor Alfonso López Miquelsen, aprovechando que el papá era presidente cuando Colombia le declaró la guerra a Alemania y hubo un decomiso de las propiedades alemanas en Colombia, todo pasó a control del Estado. La empresa Handel, que era una tarilladora de café muy poderosa que se ha instalado en el Tolima y el Quindío, y le compraba el café a todos los productores que tenía censados y que tenía su control con ellos, lo procesaba y luego ya pues hacía todo el procedimiento de comercializarlo. Tenía una gran cantidad de dinero invertido en acciones y muchos colombianos habían comprado acciones de la Handel, pero como se las decomisaron, entonces el señor López recurrió a las argucias tipo Petro o tipo Trump, a la amenaza, que eso quedaba expropiado, y que como esos alemanes eran unos delincuentes, eran de la línea de Hitler, etcétera, etcétera, y como a los alemanes que vivían en Colombia, efectivamente los encarcelaron a todos. Entonces todo eso quedó secuestrado. Pero es que una cosa es que quede secuestrado y otra cosa es que el Estado deje perder las cosas, ¿no? Porque lo que se suponía era que el Estado secuestraba esa empresa y le establecía una administración, y cuando la guerra terminara, si le aplicaban unas sanciones como establece el derecho internacional, y si había derecho, porque el país castigado le ha causado daños a Colombia en ese caso, pues de ahí se hubiera descontado los daños, y si sobraba dinero había que devolvérselo a los dueños como manda la ley. No, pues el señor Alfonso López, como era el hijo del presidente, se robó las acciones, así de frente. Se las robó y hizo una transacción fraudulenta, y en la transacción fraudulenta las compró por un valor pequeño y luego las revendió y se ganó la bicoca en 1942-43 de $1.000.000. Eso nomás se ganó. Entonces con ese dinero se volvió el político rico, el importante, el dueño, el mandacallar, y con esos movimientos que hizo terminó salpicando a la familia. Entonces, cuando lo fueron a investigar, le echó la culpa a la familia como todo bandido, ¿no? Yo no tuve nada que ver, eso lo hicieron. Entonces, el señor Enrique Caballero Escobar publicó una carta muy extensa en los medios de comunicación, con decretos, con la historia de cómo ha sido el procedimiento, todo el trasiego que tuvieron las acciones y cómo este señor se robó la plata. Entonces, ante semejante información, por eso fue que viajó a Cúcuta a decir en ese seminario en el que participó que él era una víctima y que él estaba destinado a ser presidente, y que se le robaban las elecciones, él invitaba al pueblo a que saliera a destruir, y que además todo lo que hacían los comunistas era bueno. Entonces, miremos todo lo que hace un politiquero descompuesto en Colombia para mantenerse en el poder. Y hoy en día critican a Petro. Entonces no estamos defendiendo a Petro, no estamos poniendo los puntos sobre las IES, que es que todos esos sujetos, eh, como diría Anatole Francesco, ¿no? Detrás de toda gran fortuna hay un gran delincuente. Y el señor López Miquelsen era eso, y como lo hemos dicho aquí y lo sostenemos con argumentos históricos, no hay un solo hecho lesivo para Colombia entre 1940 y el año 2000 en que este sujeto no haya estado metido de por medio. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de los desalmados criminales marxistas-leninistas que se aprovechaban del crimen político en el país a finales de la violencia partidista a partir de la década de los 1960.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional, cuyo idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Estas 2 últimas semanas hemos venido viendo una cantidad increíble de sucesos de violencia tripartidista en Colombia durante el año de 1961 y con varios departamentos afectados, por no decir que casi todo el territorio nacional, por el mismo fenómeno. Y también hemos determinado que detrás de esa violencia hay intereses mezquinos, corrupción, repartija de poder, pactos en la sombra, influencia nefasta de los medios de comunicación, presencia de terroristas cubanos, escenarios de guerra fría internacional, eventos internacionales en los que se juega o se jugaban aspectos relacionados con esta violencia, terrorismo dentro del país, descarada acción criminal de la embajada cubana y el Partido Comunista contra los colombianos, sesgos en el manejo de la información y búsqueda de crecimientos de grupos ilegales y mucho más. Pues han pasado 64 años desde eso y la situación no cambia mucho. Casi todos los puntos que anunciamos se repiten con mayor y quizás con peor incidencia contra Colombia. Por ende, el gobierno de Petro, que es el gobierno del M-19, del terrorismo procubano, comunista, que surge esa idea de todos esos eventos que estamos relacionando y que se desarrolla y causa más daño contra Colombia durante varias décadas, jamás podrá llegar a una paz porque es que es parte del problema, no es parte de la solución. Y el viejo dicho que dice que cuando no es parte del problema, no es parte de la solución, si es parte del problema, se cumple aquí. Síntesis, no puede haber paz lógica, ni verdadera, ni total con el señor Petro, porque es una farsa derivada de otra farsa histórica. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Gracias, mi coronel. La historia de la violencia en Colombia fue un periodo de terror que ensangrentó especialmente al campo colombiano. Pero algunos sectores fueron más afectados que otros y dentro de estos sobresalen los primeros años de la década de 1960 en los municipios del norte del Valle y en especial los municipios de Sevilla y Caicedonia, dos ricas poblaciones cafeteras colonizadas por ancestrales antioqueños, quienes escogieron ese sector debido a la fertilidad del suelo, la presencia de muchas corrientes de agua que bajan de la cordillera central y el clima apropiado para el cultivo del café. Sin embargo, la bonanza, en lugar de haber sido fuente de mucho desarrollo y calidad de vida, fue el atractivo para grupos de bandoleros que buscaron aprovecharse del crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes, y en especial por el perverso comunismo que encontró en ello la posibilidad de conquistar los espíritus prometiendo la felicidad con teorías socialistas, pero impuestas por medio de la violencia y el terror. Este fenómeno geopolítico no fue suficientemente visualizado por los líderes políticos de los partidos sociales, quienes dieron lugar a que no fueron capaces de encauzar la capacidad del progreso de sus copartidarios y se dedicaron fue a exaltar los ánimos, confrontando a la gente entre sí, por utópicos idealismos, imposibles de alcanzar, como lo han sido las ideas del comunismo mundial. Y las únicas fuerzas que lograron atenuar el impacto de la violencia han sido nuestras consagradas Fuerzas Armadas, que con su sacrificio y patriotismo han impedido la destrucción de la nación. Ese violento fenómeno y el sacrificio de los hombres en armas por defender al pueblo colombiano no fue suficientemente reconocido y más bien olvidado.
en lo cual ha contribuido mucho el Partido Comunista, quien ha sido el origen de esa barbarie. Por esa razón, el Partido Comunista, adoctrinado en esa ideología proveniente del continente europeo, siempre se ha esforzado en tergiversar la historia y la realidad para deshacerse de sus culpas, acusando a las autoridades, especialmente a las políticas y militares, de que el Estado es un régimen dictatorial y tiránico, pero ignorando de que es el mismo pueblo quien lo ha escogido para su gobierno. En esa tergiversación de la historia se han cometido muchas ignominias contra soldados y policías, y no solo físicas contra la vida de sus hombres, sino también psicológicas y hasta judiciales, en esta forma de despiadada maldad que llegó a límites inconcebibles. Y es así como la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación recuerda a las nuevas generaciones lo que sucedió a sus ancestros para que ahora podamos tener una mejor condición de vida y la esperanza de un mejor futuro, evitando cometer los errores del pasado, porque quien ignora su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, menciona usted al inicio de su comentario algo muy diciente, ¿no? Y es el sacrificio de soldados y policías para tratar de reconstruir o de darle paz al país. Pero siendo honestos, sin hacer politiquería ni demagogia, la conclusión que nos deja el episodio de hoy es que es absolutamente imposible hacer la paz o ayudar a construir la paz en un país donde no necesitamos soldados ni policías para la paz, sino políticos para la paz, porque es que ellos ayer, anteayer, hoy y quizás mañana seguirán siendo los responsables de esta violencia con sus trapacerías, sus intenciones, porque si el hijo de un expresidente se roba unos bienes que tiene decomisados temporalmente el Estado, se enriquece con eso, consigue $1 millón de esa época, que era mucho dinero, traído al día de hoy. Y fuera de tener todo ese dinero, se las tira de comunista y se une con los comunistas para formar guerrillas y violencia. Y los conservadores, partidos en dos peleando entre ellos, la dictadura cubana atentando contra los exilados en Colombia y promoviendo fugas de cárceles, los liberales y conservadores matándose como animales en el municipio o peor que animales, porque los animales no se matan así, en los municipios de Sevilla y Caicedonia, el Partido Comunista organizando bandas para que asaltaran fincas en el Huila y la lista sigue, pues es imposible que un país tenga paz porque solamente la fuerza pública está poniendo en el pecho a un problema que requiere un manejo muy diferente y que sí requiere el uso de la fuerza militar y policial, pero otras medidas que son las que no hacen los políticos, porque al contrario, en lugar de minimizar esos problemas, los atizan y todos queriendo sacar ventajas en el Congreso, acusándose mutuamente en los medios, utilizando los editoriales, o sea, una lista muy larga. Esta noche continuamos con el ejercicio académico de hacer la cotejación entre lo que es la estrategia militar con todo su contexto y lo que es la estrategia política, cómo encontramos similitudes, analogías y métodos de acción. A todos un feliz día, que estas reflexiones nos tengan siempre pensando en una mejor Colombia y multiplicando nuestras ideas. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca y nos ilumine para continuar en esta tarea. Amén. Gracias, mi coronel.